Hola a todos, espero que hayan tenido unas felices fiestas. Este es el primer video del año en el canal, y qué mejor que empezarlo con una buena dosis de terror. En este video tendremos una hora de relatos turbios enviados por los seguidores, así como otros tantos que circulan por internet. Así que ponte cómodo y apaga la luz, que los relatos están por comenzar. Buenas noches, me llamo Alejandro, soy suscriptor de tu canal y quiero compartir mi historia. Yo crecí en un pueblo pequeño en los años 90. Desde los 8 o 9 años comencé a desarrollar un particular gusto por el terror, ya sea historias, cómics o películas. Soy fiel creyente de que en ocasiones no se necesitan de monstruos o fantasmas para hacerte sentir miedo. De hecho, el miedo más intenso puede venir desde algo tan simple como un sonido, un rostro o una mirada, algo que nos hace entrar en un estado de alerta y pánico absoluto. Y de eso trata mi historia. En ese pueblo tan gris como solitario, se sentía algo que sus habitantes se empecinaban en ignorar. Todos estaban tan acostumbrados a la vibra oscura que ahí se sentía que no se daban cuenta de los males que los rodeaban. Dicen que uno tiende a recordar su infancia de una forma muy colorida, pero yo la recuerdo de una manera oscura, siniestra. Te diré algo, ahora me encuentro escribiendo esto, sentado sobre mi viejo sillón reclinable. Tengo 34 años de edad, vivo solo, no tengo esposa ni hijos, y todavía sigo temblando al recordar lo que viví en aquel lejano verano de 1998. En ese año, mi familia entró en una fuerte crisis económica y mis dos padres tenían que trabajar casi todo el día. Yo me desocupaba del colegio a la 1 de la tarde y solía caminar por un solitario sendero hasta mi casa. Mi única compañía era Matías, un amigo de la escuela que vivía justo enfrente de mi casa, por eso nos regresábamos juntos. Matías era un chico muy alegre y parlanchín, siempre tenía algo interesante que contar. Normalmente hacíamos 10 minutos a casa y todo el camino se la pasaba hablando y haciendo chistes. Yo soy todo lo contrario. Desde pequeño fui introvertido, desconfiado de todo el mundo. Pero él me agradaba, nos complementábamos bastante bien. Horas más tarde, después de comer, salía a jugar con Matías y un par de niños que se nos juntaban. Había muchos niños en ese vecindario, por ese motivo, todos los días pasaba un camión de helados a recorrer nuestras calles. Tengo que decir que el sonido de ese camión era tan elevado que lo podías escuchar a 1 kilómetro de distancia, o al menos era mi percepción. Cuando yo escuchaba ese sonido, por alguna inexplicable razón, sentía un miedo intenso invadir todo mi cuerpo, como si mis entrañas supieran que el peligro se aproximaba. Y cuando el camión de helados estaba cerca, yo corría a esconderme en mi casa, y los otros niños se reían, no se burlaban, pero les causaba gracia. Yo los observaba desde la ventana. Mi amigo Matías siempre compraba helado, a menudo lo veía conversar con el señor conductor. Una vez, Matías fue conmigo y me obligó a superar el miedo al camión de helados. Me dijo que lo acompañara a comprar uno de esos helados, que estaban deliciosos, que él ya había hablado muchas veces con el señor y que era muy amable. Yo accedí, aún con un poco de miedo. Al acercarme al camión de helados, vi a este hombre y algo se movió dentro de mi estómago, como cuando alguien te da un susto inesperado. El hombre iba vestido de payaso, con un maquillaje sumamente macabro. No sé por qué no lo había notado antes, aunque debe ser porque nunca lo había visto de cerca. El hombre me sonrió y le dijo a Matías: Oye Mati, ¿por qué no me presentas a tu amiguito? Supongo que a él también le gustan los helados, ¿no? Yo amagué con irme, pero Matías respondió: se llama Alex, y su helado favorito es el de chocolate. El hombre se dio la vuelta y me preparó un helado de chocolate. Me lo entregó y me dijo que era gratis, que él quería ser mi amigo. Yo no quise tomarlo, pues mi madre me tenía bien dicho que nunca aceptara nada de una persona desconocida. Matías tomó el helado por mí y el hombre se despidió, sin quitarme la mirada de encima. Esa música sí que me daba escalofríos. Días después, empecé a notar algo raro con ese camión de helados. Ahora ya no hacía su recorrido en el día, sino en la noche. De pronto lo escuchaba a las 10 de la noche, en plena oscuridad allá afuera, y me daba el doble de miedo, ya que, al pasar por afuera de mi casa, el camión avanzaba más y más lento. Una noche, la recuerdo a la perfección, un 17 de julio de 1998, el camión pasó como de costumbre por afuera de mi casa. Aún puedo visualizar todo lo que ocurrió. Recuerdo que corrí con miedo hacia la ventana y me percaté de que esta vez el camión se detuvo en su totalidad allá afuera.
Este hombre perturbador asomó la cabeza por una de las ventanillas y sonrió volteando hacia mi ventana, como si supiera que yo lo estaba observando. Me quedé paralizado cuando vi que mi amigo Matías salió de su casa y se acercó al camión de helados. Lo vi conversar con el conductor por cosa de 10 o 15 segundos, fue todo muy rápido, porque de un momento a otro lo perdí de vista. El camión arrancó y aceleró, derrapando una llanta trasera en el asfalto. Esa fue la última vez que vi a Matías. Salí y grité lo más fuerte que mis pulmones lo permitieron, luego salieron mis padres y sus padres, y los demás vecinos. Yo les conté lo que pasó, pero el camión ya había tomado su camino. Nunca encontraron ni una parte de ese camión, no sé, una llanta, un pedazo de chatarra, ni siquiera una prenda de ropa de Matías, o algo que nos pudiera dar una señal de qué pasó con él. Mis días sin Matías fueron aún más grises, y yo deseo que, donde quiera que esté, tenga paz, ya que será recordado por siempre. Hola. Esto me pasó hace un buen tiempo, cuando tenía 16 años. Una noche, mis padres acudieron a una cena a la casa de mis tíos y me dejaron a cargo de mi hermano pequeña. Vivíamos en una colonia segura y de buena reputación y no había mucho problema en que mi hermano y yo pasáramos la noche solos. A las 10 de la noche, me aseguré de que mi hermano estuviera acostado para dormir y yo me puse a ver una serie en la televisión. Estaba contenta porque era un viernes por la noche y podía desvelarme a la hora que yo quisiera. Pero, a las 11 de la noche, empecé a escuchar unos sonidos de alguien tocando la puerta. Eso me hizo sentir bastante incómoda o consternada, porque generalmente a esa hora la colonia se encontraba en completa oscuridad. Tampoco estaba esperando a nadie, y mis padres volverían después de las 12. Fui a ver quién tocaba, fijándome por esa mirilla que tienen las puertas, y me sorprendió ver a mis padres del otro lado. Pero ellos estaban parados de una forma muy singular, con la espalda demasiado recta, y tenían unas miradas perdidas, como si estuvieran fuera de sí. Mi primer impulso fue simplemente abrir, considerando la posibilidad de que habían vuelto más temprano de lo que tenían planeado. Sin embargo, fue cuando noté el rostro extraño de mis padres que un instinto interno me dijo que algo no andaba bien. Cerré la puerta y grité: «Mamá, papá, ¿son ustedes?» Sí, cariño, somos nosotros. Por favor, ábrenos. Respondió mi padre. Yo me puse nerviosa y no sabía qué hacer. Les mentí diciéndoles que había un problema con la puerta, que era mejor que abrieran con sus llaves. Pero ambos se quedaron en silencio del otro lado. Hija, te ordeno que nos abras ya, dijo mi padre, esta vez con un tono más molesto. Lo observé de nuevo por la mirilla y estaba casi segura de que ellos no eran mis padres, sino algo más fingiendo serlo. Parecían solo un par de seres sin vida con el rostro de mis padres. Sus voces se escuchaban un poco distorsionadas. Caminé en círculos y me tapé los ojos, sentía demasiado miedo por ese dilema tan irracional en el que me encontraba. ¿Cómo es que no podía reconocer a mis propios padres? Pensaba en abrirles, pero, ¿qué tal si no son ellos? Tomé la decisión de no dejarlos entrar, aseguré la puerta y corrí hacia mi habitación para buscar mi teléfono. Afuera, esas dos personas que decían ser mis padres, tocaban la puerta con una extrema agresividad. Tomé el teléfono y marqué el número de la casa de mis tíos. Ahí respondió mi tía y me dijo: «Hola Stephanie, ¿está todo bien?» Yo le dije que sí, con una voz nerviosa, y le pregunté si mis padres aún seguían en su casa. Mientras yo hacía todo esto, me fijaba de reojo hacia afuera por la ventana de mi cuarto, y todavía estaban estas dos personas paradas afuera de la casa. Mi tía hizo una pausa y me respondió: «Sí, aquí están cenando. ¿Quieres que te pase a tu madre?» En ese mismo instante, sentí que casi me desmayaba. Giré de nuevo la vista hacia afuera, y esas dos personas ahora me estaban mirando fijamente. Yo me sentía muy desesperada y me comenzó a faltar la respiración. Mi padre atendió el teléfono y yo le pedí que volvieran lo antes posible. No le dije lo que en realidad estaba pasando, solo que me sentía muy mal. Salí y fui a la habitación de mi hermano, pero escuché su voz hablando con alguien. Él se encontraba despierto. Me lo traje a mi habitación y nos escondimos en mi armario hasta que llegaran nuestros padres. En ese rato, mi hermano me dijo que mamá recién había entrado a su cuarto, pero que le había dado mucho miedo. «¿Cómo que mamá entró a tu cuarto?», le dije, asustada. Mi hermano me miró a los ojos y me dijo: «Sí, mami entró a mi cuarto y me cantó para dormir, pero cuando tú entraste, se escondió debajo de mi cama». Te imaginarás lo que sentí cuando escuché eso. Ahora sabía que esos seres se encontraban adentro de la casa. Unos minutos después, escuché el auto de mis padres llegar y estacionarse en el garage. Mis padres entraron a mi habitación y nos preguntaron si estábamos bien.
Yo no pude soltar una palabra. Mi madre se acercó, me tocó la frente y me dijo que estaba hirviendo en calentura. Fue tanto mi terror esa noche que de verdad me enfermé. Tuvo que pasar mucho tiempo para que yo hablara con mis padres de lo que en realidad pasó esa noche. Pero cuando lo hice, me creyeron totalmente. De hecho, mi padre afirmó que cuando llegaron a casa esa noche, encontraron la puerta principal abierta y los tres llegamos a la conclusión de que aquel suceso pudo ser un caso sobre espíritus de suplantación. Muchas veces, hay espíritus que toman la apariencia de alguien que conoces para aprovecharse de ti, y eso es más común de lo que pensamos. Y aunque antes era escéptica, ahora que han pasado tantos años ya estoy bien informada del tema y creo que los fantasmas en realidad sí existen. Un amigo de la universidad me compartió este video. Apenas tiene quizá algunos meses o poco más, en el video sale la fecha y hora de lo sucedido. El caso es que nos cuenta de unos lamentos que se llegan a escuchar en el audio de la grabación de sus cámaras. Nos contó que ellos al escuchar eso en su casa, se quedaron perplejos más que sus perros estaban ladrando a la nada. Al final de la grabación se puede escuchar que salieron de su casa a querer ver qué era o de dónde provenían esos lamentos. Postdata, en el video solo interesa lo que se escucha, ya que son cámaras fijas y también no se puede ver más nada. Mi madre trabajó en un asilo de ancianos por mucho tiempo. Me contó la siguiente historia, que le ocurrió apenas en una de las primeras semanas que había tomado el trabajo. Mi madre rápidamente desarrolló una cierta amistad, por así decirlo, con una mujer mayor que había sufrido un derrame cerebral grave. Esta mujer se llamaba Josefina y tenía aproximadamente 80 años. En esa época, la mujer mayor ya llevaba algunos años allí y todos estaban conscientes de que le quedaba poco tiempo. Ciertamente, a doña Josefina ya nadie la visitaba. Le contó a mi madre que no recordaba la última vez que había visto a su hija y a sus nietos. Un día, dice mi madre que fue a verla porque parecía agotada. Le preguntó qué pasó y por qué no durmió esa noche. La señora le dijo que no pudo dormir porque el hombre calvo de abajo la despertaba cada vez que entraba a su habitación. Le dijo que él era un hombre muy atento y conversador y que le gustaba contarle cosas que habían sucedido en su vida. Comentó que su nombre era Antonio. Eso le pareció raro a mi madre, porque generalmente no dejaban que los pacientes deambularan durante la noche y mucho menos que entraran en la habitación de otra persona. Mi madre decidió bajar y ver si podía hablar amablemente con Antonio sobre el malestar de la señora. Fue con el personal primero y les preguntó por ese tal Antonio, pero se llevó una sorpresa demasiado aterradora. Resulta que Antonio fue un antiguo paciente que había muerto hace muchos años en ese piso de abajo. El personal, durante todo este tiempo, ya había sido alertado por otros pacientes sobre un hombre viejo y calvo que deambulaba por todo el asilo en las noches, especialmente cuando uno de los ancianos estaba próximo a morir. Los trabajadores pensaban que este ser, o fantasma, no sé cómo decirlo, regresaba para llevarse a los pacientes que estaban muy enfermos, para que ya no sufrieran y que no tuvieran miedo en su camino al más allá. Y precisamente 2 días después, esta señora que mencioné al principio, falleció mientras dormía. Mi madre dice que siguió trabajando en ese asilo durante 11 años más y que solo 2 veces le tocó ver al fantasma de ese hombre directamente. La primera vez se asustó mucho porque se lo encontró de frente, de noche, mientras ella caminaba en el piso de arriba. Ella se pegó a la pared, asustada, y dejó pasar al hombre, quien luego entraría a una habitación que estaba más al fondo. La segunda vez, lo miró sentado en donde solía ser su antigua habitación, pero no le dio miedo, porque ya sabía que no era malo. Mi madre dice que esta historia es 100% real, ya que las personas moribundas están abiertas a ver más que el resto de nosotros y son más receptivas sobre los fenómenos paranormales que nos rodean. Hola. Lo siguiente me ocurrió hace poco, creo que hace como 2 años. Yo había ido a ver el estreno de Scream 5 y apenas alcancé a ir en su última semana de proyección, ya que por temas de trabajo no tuve tiempo de ir antes.
Invité a 2 amigas, pero no pudieron acompañarme, así que tuve que ir sola. Yo soy esa clase de persona que no tiene problemas en salir sola, pero me causó algo de inquietud cuando entré a la sala del cine y había muy pocas personas sentadas. La sala estaba casi vacía por el día y el horario en el que acudí. A mí me gusta sentarme en la parte del medio para mirar directamente a la pantalla y no distraerme. Cuando llegué a mi asiento, había otro tipo sentado al menos a 2 filas detrás de mí y otra pareja más abajo en la izquierda. Solo éramos nosotros 4 en toda la sala. El tipo llevaba una sudadera con una capucha puesta en su cabeza, por lo que realmente no pude ver su rostro. Todo iba bien, hasta que de repente yo notaba unos flachazos detrás de mí. Lo notaba porque la película tenía escenas muy oscuras y la mayor parte del tiempo la sala estaba en oscuridad. Resulta que ese tipo me estaba tomando fotos sin mi permiso. Yo lo dejé pasar las primeras 2 veces, pero a la tercera vez me di cuenta que el tipo ya se había acercado una fila más a mí. Luego el hombre tomó una foto de mi rostro sin importarle lo que estaba diciendo. Yo me empecé a sentir incómoda, más que asustada, y le dije que se detuviera o saldría para reportarlo con la gente de seguridad. Yo conocía al guardia de seguridad porque fue compañero mío en la preparatoria. Pero en ese instante pasaron una escena muy sangrienta en la película. Era una de esas escenas cuando el asesino atrapa a una de sus víctimas y este tipo se empezó a reír como un maniático desquiciado. Yo me paré y me cambié de lugar hasta abajo, en la parte de la derecha para estar más cerca de la salida. Ahí me senté y todo estuvo tranquilo por un rato. No te niego que pensé en irme por un segundo, pero no iba a dejar que ese rarito arruinara mi experiencia en el cine. Aunque, cada vez que había una escena turbia o violenta en la película, se escuchaba la risa de este loco por toda la sala del cine. Yo no entendía qué era tan gracioso. Cuando acabó la película, salí caminando rápido, sin mirar atrás. Pero en el estacionamiento, me percaté de la presencia de este mismo hombre, y ahí pude ver su cara. Tenía unos 50 años, su rostro era malicioso como el de un maníaco, y venía apretando el paso detrás de mí. Por suerte me estacioné cerca, y aunque este tipo me alcanzó y forcejeó con mi puerta, arranqué el coche sin importar pasarle por encima a uno de sus pies. Al mirar por el retrovisor, ese hombre solo se me quedaba viendo, parado estáticamente. Meses después volví a ese cine y hablé sobre esta situación con el gerente. Me dijo que ya tenían detectado a ese hombre desde un tiempo atrás porque habían recibido algunas quejas sobre su comportamiento y que tenía prohibida la entrada al cine. Pero aquella vez se les coló porque había personal nuevo y no lo conocían. Intenté indagar en qué otro tipo de cosas habría hecho para que lo vetaran de ese lugar, pero el gerente fue muy discreto. Cuando le pregunté a mi conocido que trabajaba ahí, me contó que el hombre ya había intentado estrangular a una chica en ese cine y que tenía antecedentes penales por conductas violentas. Así que ese día me salvé de que me pasara algo muy grave. Esto que me pasó es muy aterrador y tengo un video. Resulta que en una zona industrial, muy alejada de la ciudad, fuimos a dejar a una tía a esa zona, que en su mayoría es monte o baldío. Iba con mi madre y mi hermana, y como bien se dice solo nosotras sabemos lo que vimos, pero lo que pasó fue que antes de grabar, iban pasando estos 2 seres, que sin explicarnos, iban caminando en 2 patas, como si fueran personitas chiquitas. Son perritos, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Me culié! Se lo juro, más que los vi parados en 2 patas. No alcancé a grabar al inicio y nos asustamos tanto que no podíamos creerlo. Al momento de yo grabar y acercarnos, empezaron a caminar en 4 patas, como se aprecia eran 2 supuestos cachorritos, pero lo más extraño es que al llegar ya nos estaban esperando y nos miraban fijamente. Creo que se dieron cuenta que los vimos, pero estoy segura que no eran unos perritos, parecían chihuahuas, pero muy raros. A mí me dio miedo. Mi hermano le enseñó el video a un compañero y dijo que pueden ser duendes o aluches, aún no sé, quizá muchos vean 2 cachorros o perritos, pero sabemos que vimos esa vez y esos no eran perros. Solo sé que se transformaron. En una ocasión, mi hermano mayor y yo pedimos comida a domicilio. Mientras esperábamos por el pedido, yo estaba recogiendo mi habitación y él estaba en la suya, pero nos estábamos hablando desde recámaras distintas mientras él veía una película. Yo le estaba contando algo, ya no recuerdo muy bien qué, pero después de un rato dejó de darme respuestas largas y empezó a contestar con solo monosílabos o sonidos de que prosiguiera, dando a entender que me escuchaba.
Creo que todos tenemos la capacidad de reconocer los ruidos que hace alguien para comunicarse, hay algo en ellos que te hace saber a quién pertenecen. Los pequeños sí, ajá, y cosas por el estilo. En ese momento me llegó la notificación de que el repartidor ya había llegado, así que le dije, voy por la pizza. Su respuesta fue un sí, acompañado de una risita. La casa tiene ese tipo de distribución donde está dividida por el patio, de modo que hay que salir de algunas habitaciones para entrar a otras, y el patio es bastante grande, de un extremo de la casa al otro. Crucé el patio, entré a la siguiente parte de la casa, y cuando voy a salir, veo a mi hermano recostado en un sillón de la sala. Me quedé en blanco por un segundo, y lo primero que pregunté fue, ¿cuánto llevas acá? Él solo me contestó que llevaba como media hora, que estaba descargando una película, y me enseñó la tablet. No sé qué cara puse, pero de inmediato empezó a preguntarme por qué, le respondí que luego le explicaba y salí por la comida. Todavía no sé quién o qué me estaba contestando, pero sé que sonaba como mi hermano. Hubo un tiempo en que me quise convencer de que quizás simplemente me imaginé la plática, aunque las respuestas eran muy claras. ¿Quién sabe? ¿Qué tal, trastorno nocturno? Disfruto mucho de tus relatos, siempre los escucho de noche mientras dibujo y hago otras cosas. Bueno, te cuento que hace muchos años, a mis padres les pareció una buena idea adquirir una propiedad en la entrada de un pueblo, que solo estaba rodeada de árboles. Esa propiedad antes era de una familia, que mis padres me dijeron que se habían mudado a otro estado. En realidad solo estaríamos viviendo allí por 1 o 2 meses, en lo que mi padre remodelaba el lugar para una futura venta. Yo no me sentía muy cómodo estando allí, pues no había ningún tipo de distracción. Todo lo que podía hacer era caminar y explorar la propiedad, a ver si encontraba algo interesante. Pero una vez descubrí unas tumbas que estaban en el patio trasero. Eran 4 tumbas muy viejas, de las lápidas cubiertas en el suelo, ni siquiera se podían leer los nombres de las personas que estaban allí enterradas. Fui con mi padre y me dijo que no eran de verdad y minimizó la situación. Pero lo perturbador es que cada noche yo me asomaba por la ventana y veía a unas personas caminando en el patio trasero. Esas personas me saludaban y me llamaban para que fuera con ellos, pero a mí me daban un miedo terrible. Eso siguió así por unas semanas, hasta que mi padre terminó las reparaciones y nos pudimos ir, pero años después, me enteré de que la familia que había vivido allí no se había mudado, sino que habían muerto bajo circunstancias desagradables. Los 4 habían sido enterrados en ese patio. Nunca supe qué hicieron con esas tumbas, porque tiempo después, sobre ese lugar se construyó un hotel de paso. Cuando era adolescente, tenía probablemente 17 o 18 años, salía mucho de fiesta con mis amigas. En mi país se puede empezar a beber legalmente a los 16, por lo que la mayoría de los adolescentes empiezan a ir a discotecas a esa edad. En aquel entonces, todavía era bastante común hacer autostop, y la mayoría de los adolescentes lo hacían para llegar a casa o a la ciudad, ya que muy pocos tenían coches propios. Entonces, una vez que salí de fiesta con una amiga, ella era un año más grande que yo, queríamos volver a casa después de una larga noche de fiesta. Salimos a la calle y le hicimos la parada a un auto. Después de un rato, se detuvo un coche y se acercó a nosotras. El hombre bajó la ventanilla y vimos que debía tener unos 30 a 35 años. Era bastante amable, así que nos subimos y empezamos a conversar un poco mientras él conducía. El hombre parecía muy normal, seguimos conversando unos minutos, pero de repente, el hombre se quedó callado, y segundos después giró hacia un camino remoto que se adentraba en el bosque. Cerró las puertas del coche con llave por dentro, y su fachada amistosa se desvaneció. En lugar de eso, ahora estaba serio y enojado. Mi amiga y yo nos miramos, yo entendí la situación y me puse a llorar en voz baja, por la desesperación y el miedo que estaba sintiendo. Pero mi amiga logró mantener la calma, se quedó tranquila y empezó a hablar con el hombre. Mi amiga le empezó a contar sobre su familia, su mamá y su papá, y sus hermanos, y luego le preguntó si él también tenía familia. Yo no sabía por qué estaba haciendo eso. Pero el hombre se mostró confundido, y luego se soltó hablando. Nos dijo que tenía una esposa y 2 hijos. Mi amiga le preguntó por los nombres de sus hijos y cuántos años tenían, a qué escuela iban, cuáles eran sus pasatiempos. Todo esto pasó mientras el hombre seguía conduciendo a lo más profundo del bosque. Algo debe haber desencadenado esa conversación, porque después de hablar con él durante un par de minutos, el hombre se desvía y detiene su auto. Después se pone a llorar y nos dice que las cosas van muy mal en casa, que su matrimonio está bastante mal y teme perder a sus hijos. Yo aún estaba temblando del miedo, realmente pensaba que íbamos a morir esa noche.
Pero cuando volteé a ver a mi amiga, entendí lo que estaba haciendo. Ella viene de una familia de psicólogos y en ese momento estaba estudiando la carrera de psicología, de hecho era la mejor de su clase. Ella tenía esta extraña habilidad para quebrar a cualquier persona con una simple conversación. Mi amiga consoló al hombre durante su crisis y dejó que siguiera hablando, le sacó demasiada información relevante. Al final, cuando todo se tranquilizó, el hombre arrancó el auto nuevamente, se dio vuelta y nos dejó en la orilla de la carretera, diciendo que lo sentía mucho. Pero cuando nos bajamos del coche, yo misma vi que ese tipo tenía un cuchillo escondido en la manga de su camisa, era pequeño pero se notaba afilado. El tipo se fue y mi amiga y yo suspiramos de alivio. Nunca más volvimos a hacer autostop y me quedó la lección de que si alguna vez te llevan en contra de tu voluntad, tienes más posibilidades de supervivencia si consigues crear una sintonía psicológica con el atacante. No recuerdo dónde lo escuché, pero esa técnica se llama rapport y es real. Yo creo que eso nos terminó salvando de un potencial asesino en serie. Bueno, yo te contaré una experiencia algo rara, ya que yo no creo en estas cosas, pero me perturbó mucho lo que pasó. Hace aproximadamente 4 años, yo estaba embarazada, me encontraba viviendo en la casa de mis padres, con mis hermanos. La casa de mis padres es un lugar muy fresco, tiene muchas plantas porque a mi mamá le gustan demasiado, tiene 2 árboles, el más grande es un árbol frutal y la casa es de madera, muy pequeña. A mí me gustan los animales, hace tiempo rescaté un gato de la basura y llevaba viviendo mucho tiempo ya ahí, además de un perrito que tenía, que vivía con nosotros desde que nació. En fin, menciono esto porque para mí es muy importante recalcarlo, mi perro me seguía a todas partes. Y como mi cuarto está a la orilla de la calle y dormía sola, mi perro siempre se quedaba afuera y me alertaba de todo, me cuidaba. Días antes, el perro no dejaba que mi gato se me acercara y el gato me buscaba, muchísimo, cosa que nunca noté rara porque son animales y necesitan cariño. 2 días antes de que pasara lo sucedido, mi gato comenzó a rodearme, a tallarse en mis pies y comenzó a hacer una especie de danza. Mi mamá se le quedó viendo y lo regañó y no había día que no me rodeara e hiciera ese tipo de danza. Total que un día, mi mamá salió con mi hermano y nos dejó solas a mi hermana y a mí. Mi hermana preparó la comida como de costumbre, yo me encontraba dormida en el cuarto de mis papás, en eso me levanté porque tenía hambre, iba soñolienta y escuché un ps ps. Yo me dirigí a la cocina y me percaté de que mi gato estaba en la silla bailando. Real, estaba bailando, el gato se hincaba y mi perro venía tras de mí. Cuando me comencé a servir la sopa, escuché que me dicen, cuidado, está caliente. Y yo volteo a ver y no vi nada, hasta que veo a mi perro en posición de ataque y gruñendo, y mi gato hincado en la silla. Yo entro totalmente en shock y regreso a ver al suelo, y estaba un pequeño duende. Tenía unos ojos bonitos y verdes, olía rico como a naturaleza, no sé, y con sus manitas me pide que le dé sopa, fue un susto enorme, así que grité y el duendecillo salió corriendo. En eso sale mi hermana, también corriendo, y me pregunta qué estaba pasando, yo ni una palabra soltaba, así que me sentó y me dio 2 cachetadas. Yo entré en sí y le conté todo, mientras mi gato me jalaba y mi perro estaba afuera ladrando. Salí con mi hermana a ver al perro y este nos decía que lo siguiéramos a la parte de atrás de mi casa. La verdad yo sentía que no podía respirar y mi hermana gritó horrible, así que quisimos grabarlo. Pero, para nuestra mala suerte, nuestros celulares no pudieron captar absolutamente nada. El duende siguió ahí hasta que llamamos a mi madre. Ese duende nos insistía mucho que lo siguiéramos y que no nos íbamos a arrepentir. Su voz de verdad era muy dulce y muy agradable. Él nos decía que solo quería un poco de sopa y que se iría, pero no sin antes darnos un premio. Yo me quedé asombrada. Nadie nos cree lo que pasó, pero juro que al día siguiente, el patio de mi casa amaneció con rosas nuevas, las cuales duraron más de 6 meses intactas, hasta que se secaron. Recuerdo que el duende tenía unos ojos que se dilataban como cuando un gatito te ve, y era muy bonito, pero aún así nos dio escalofríos. Fue una experiencia muy rara y obvio nos dio bastante miedo a mi hermana y a mí. Pero en verdad casi me vuelvo loca. Ah, por cierto, días antes, mi perro tenía lagañas en los ojos y a pesar de que había iniciado tratamiento, no había mejora alguna. Y también al día siguiente él amaneció sin lagañas y perfectamente limpio de los ojos. Y la verdad sí me asombró demasiado todo lo que pasó. Hace 7 años, falleció mi suegra. Ella era una señora de 74 años de edad, tenía ya demasiadas complicaciones de salud, pero todos sufrimos demasiado su pérdida.
La señora ya sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero en sus últimos días le entró una idea muy bizarra en la cabeza. Resulta que el miedo más grande de la señora era que la enterraran viva, porque años antes de su muerte ya había tenido 2 infartos y casi la daban por muerta, pero los médicos pudieron reanimarla. Un par de semanas antes de su muerte, se le empezó a meter esta idea en la cabeza, nos decía a mí y a mi esposo que, si ella moría, que por favor la enterraran con un celular, en caso de que por alguna mala jugada del destino la enterraran viva. Mi marido y yo solo nos mirábamos desconcertados ante esa petición, pero él decidió cumplirle ese deseo. Así que el día que mi suegra murió, fue enterrada con un pequeño celular en su ataúd. Fue muy triste. El día de su entierro, vinieron familiares de todo el país a darle un último adiós. Sin embargo, nadie le tomó por sorpresa la noticia, pues eran conscientes de que más temprano que tarde iba a pasar. Ese día estuvo lloviendo, y el entierro se convirtió en una ceremonia corta. Ya en la casa, mi esposo se empezó a sentir mal, así que nos tomamos un té y nos fuimos a dormir temprano. Sin embargo, yo no podía pegar ojos sobrepensando cosas. Pero, casi a la medianoche, algo interrumpió mi caos mental. El teléfono de mi esposo estaba sonando en la madrugada. ¿Quién llamaría a estas horas?, me pregunté. Deduje que quizás era alguna persona impertinente que quería dar sus condolencias, así que me levanté y tomé el celular de mi esposo. Número desconocido. Me puse los lentes, encendí la lámpara de al lado y me conmocioné al instante. Ese era el mismo número del celular con el que habíamos enterrado a mi suegra. Mi marido no lo guardó, creyó que no era necesario, pero yo lo recordaba exactamente, por mi buena memoria. Desperté a mi marido, y asustada le dije que revisara su teléfono, que alguien estaba llamando. Él se levantó sobresaltado, tomó el celular y contestó, pero del otro lado solo se escuchaba una respiración entrecortada. Yo no quería, pero tuve que decirle de quién era ese número. Mi esposo gritó y aventó su teléfono contra la pared y se llevó las manos a la cabeza. Tomó mi teléfono e hizo unas llamadas, tratando de agilizar el trámite para poder exhumar el cuerpo, pero no pudo ser posible. De todas maneras, los forenses le indicaron que no había ninguna chance de que su madre estuviera viva cuando recibió esa llamada. Nadie se pudo explicar cómo fue que eso sucedió. Mi esposo, junto a sus 2 hermanos, interpusieron una demanda al hospital por negligencia y tuvo que ir al psiquiatra dado el trauma que le provocó todo eso. Desde entonces yo siempre he estado ahí para apoyarlo, aunque no ha sido fácil, porque a veces me comenta que ve la figura de su madre parada frente a nuestra cama, observándonos. A la fecha, seguimos haciendo todo lo posible para que su alma encuentre el camino hacia el más allá. Esto es algo que le pasó a una tía en un hospital de una ciudad pequeña en Perú, y de solo recordar cuando me contó esto me siguen dando escalofríos. Ella trabajaba en el área de supervisor de cocina del hospital, que quedaba en el sótano. Tenías que bajar unas escaleras 2 pisos abajo o tomar el ascensor para bajar los alimentos y también los cadáveres, ya que la morgue quedaba en el mismo piso. Lo que recuerdo que siempre nos decía era que lo que más odiaba era tener que bajar a revisar si las cocineras habían almacenado bien los alimentos muy tarde por la noche, como a las 11 o la medianoche, y tenía que hacerlo sola a esa hora. El hospital no es grande, así que no suele haber nadie, salvo por el personal de seguridad y los doctores en emergencia hasta el otro lado. La razón por la que odiaba hacerlo era porque una de esas noches, al terminar de revisar todo, no quiso subir al primer piso por las escaleras y decidió esperar por el ascensor, que es de esos súper antiguos y grandes. Mientras esperaba se fue la luz en todo el pasillo, cosa que nunca había pasado. Entonces, en esa total oscuridad, con nada que alumbrarse, trató de caminar a las escaleras y en eso se tropieza y al casi caerse se apoya en lo que creyó que era un muro, pero sintió una cara fría. Ella dice que la sobó por unos segundos y sintió su boca, nariz y ojos, como tratando de no pensar en lo peor, dio unos pasos para atrás lentamente, sin saber qué más hacer. En ese instante regresó la luz y no había muro ni nada ni nadie, todo estaba totalmente vacío. Llegó a las escaleras mareada por el susto y sentía que se desmayaba en cualquier momento, aunque quería correr con todas sus fuerzas, como si algo la jalara. Mi tía solo avanzaba despacio, hasta que llegó al inicio de la escalera y su cuerpo recién respondió y pudo correr. Lo único que atinó a hacer fue ir directo a donde el vigilante, llorando y temblando de miedo. Balbuceante, le contó todo y el señor le dijo que esa tarde había llegado el cadáver de un joven de 17 años que había muerto al tomar veneno para ratas. Yo soy de un pueblito de Veracruz que colinda con Chiapas y Tabasco. Una vez hicimos un viaje hacia Comalcalco porque íbamos al funeral de un primo.
Era de día aún, y pasando el puente a Tabasco, un tráiler se le acercó demasiado a la camioneta de mi papá y casi nos volteamos, ahí en el mismo puente. Gracias a Dios no pasó nada, pero bueno, seguimos y en la entrada a un pueblito de Tabasco que se llama La Venta, empezó a fallar la camioneta de mi papá y nos estacionamos justamente en una curva. Y hicimos el intento de todo, mi papá llamó a su mecánico, llamamos a taxis y nada. Nos llegó la noche ahí, y para nuestra suerte había unas casas cerca, como un pequeño poblado, así que un señor salió y se ofreció a llevarnos. Nos dijo que dejáramos la camioneta ahí, pero cuando nos fuimos con el señor, pasando la curva, se le descompone su camioneta, fue algo extraño porque era muy nueva. No quedó más que regresar a donde nos habíamos quedado botados. Nos dieron las 2 de la mañana, y el mismo señor le dijo a mis papás que eso no era de Dios, que algo nos estaba impidiendo tomar esa carretera, porque algo malo nos iba a pasar. Para esto pedimos un taxi, y ahí, sí por fin, nos regresamos a mi pueblito. Pero al llegar a la casa, mi papá me platicó que justamente en esa curva, hace muchos años, falleció en un accidente una prima de él, y que su cuerpo quedó esparcido por toda la carretera. Y yo recordé que el señor con el que hablamos antes mencionó algo de que espantaban ahí, y al regresar en el taxi, yo vi en la curva a una señora parada, y resulta ser que era la prima de mi papá, que al parecer nos cuidaba, porque ciertamente nos iba a pasar algo. Nos dimos cuenta de eso porque el tráiler que casi hace que nos diéramos vueltas en el puente tuvo un accidente más adelante, y esos hubiéramos sido nosotros si la camioneta de mi papá hubiera seguido el camino. Buenas noches, Trastorno Nocturno, me agrada bastante tu contenido, así que voy a compartirte mi historia. Yo soy comerciante y hace algunos años, mejor dicho muchos años, porque esto sucedió en el 2012, tuve que viajar a Laredo, Texas, para cerrar unos negocios que estaba haciendo. En aquellos tiempos, yo vendía ropa y tenis americanos, así como aparatos electrodomésticos y otros productos que me traía a México, y la verdad, me iba muy bien. Yo me iba a quedar varios días allá en Laredo, y un primo me pasó el contacto de una señora americana que él la conocía y que me podía prestar una casa para quedarme en lo que culminaba mis negocios. Fui con la señora y era muy amable, yo ya manejaba bien el inglés y me dijo que la casa estaba un poco alejada de la zona metropolitana, pero que podía quedarme ahí los días que hicieran falta. Le dije que estaba bien, la verdad me ahorraría mucho dinero en hospedaje. Solo noté que había algo raro con esta señora, no puedo asegurarlo, pero parecía no estar del todo bien psicológicamente. Tenía un tic nervioso en el ojo y sonreía exageradamente al hablar. Bueno, total que cuando entré a la casa, vi que era pequeña, solo tenía una habitación, un baño y una cocina, lo básico. Además estaba algo sucia, pero bueno, tampoco podía quejarme. Lo que sí me causó intriga fue que al entrar sentí una vibra pesadísima y perturbadora. Pero ya estaba cansado como para pensar en eso, solo me tumbé sobre la cama y me quedé dormido al instante. Sin embargo, varios minutos después, me desperté cuando sentí que alguien me agitó de los hombros como si quisieran despertarme. Yo me senté rápido como un autorreflejo y volteé a todos lados, asustado, pero estaba solo en esa habitación. Pensé que había sido un mal sueño y traté de volver a dormir. Me acosté otra vez y como yo duermo de lado, alcancé a ver la oscura silueta de una mujer parada en la esquina de la habitación. La mujer me miraba y se asomaba entre la oscuridad, cuando la vi claramente grité y me levanté a encender la luz, pero yo seguía solo. No me quedó otra que volver a acostarme y no sé en qué momento me quedé dormido. En la noche siguiente, regresé a las 11 o 12, casi rozando la madrugada, y cuando estaba por irme a dormir comencé a escuchar el grito de una mujer. Fue solo un grito angustiado y doloroso, y definitivamente venía desde el interior de la casa. Pero por más que le di 1000 vueltas a la casa, por dentro y por fuera, no encontré de dónde vino ese grito. Esto siguió ocurriendo las siguientes 2 noches, y a veces a plena luz del día. Estaba empezando a tener algunos problemas con los nervios. Siempre saltaba y corría por toda la casa tratando de descubrir de dónde había venido el grito. Pero, como era un grito corto, no podía saber de dónde diablos venía. Los gritos que se escuchaban alrededor de las 4 de la mañana eran los peores, ya que a veces venían acompañados de una risa ligera y burlona. Estaba tan concentrado en ese grito que saltaba y corría en un intento desesperado por encontrar la fuente de ese grito de dolor. Después me llevaba una eternidad volver a dormir. Me quedaba allí tumbado con el corazón acelerado, esperando otro grito. La verdad me daba pena ir con la señora y comentarle esto, porque ella me estaba haciendo un favor y no quería darle molestias. Bueno, al final cuando ya me iba a regresar a México, me despedí de la señora y le di las gracias, incluso antes limpié la casa y podé el césped de afuera en agradecimiento.
Ella me dijo que no había problema, todavía con esa extraña sonrisa de oreja a oreja. Pero como ya me iba, no me quise quedar con la duda y le pregunté si sabía algo de los gritos que se escuchaban de la nada en esa casa. Ella me miró detenidamente y por primera vez quitó esa sonrisa poco a poco y su rostro se fue tornando en una expresión seria. Ella me dijo: «Oh, debe ser mi hija Jennifer». Yo puse una cara de confusión y le pregunté si su hija había entrado a la casa o por qué decía eso. Realmente no entendía lo que quería decirme. Esta señora se acercó a mi oído y me susurró que su hija ya había fallecido hace meses, pero que solía vivir en esa casa, y que en ocasiones le gustaba hacerse presente para que no la olvidaran. Yo sentí un nudo en el estómago y le dije que le agradecía por todo. Me di la vuelta y me fui, con mis manos temblando de miedo. Eso fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Cuando le conté a mi primo, pensé que se iba a reír de mí, pero se puso serio y hasta lo noté muy asustado. Esa fue mi historia, ojalá la compartas con tus suscriptores. Te mando un saludo desde Nogales, Sonora. Cuando estaba en la preparatoria, nuestro tutor nos contó una experiencia que tuvo con otros compañeros en la Facultad de Psicología. Nos contó que, para un proyecto de un parcial, un profesor les había asignado el proyecto de crear un muñeco de trapo, lo más realista posible, y ese muñeco lo tenían que cuidar y hablarle entre un grupo de alumnos y vestirlo como si fuese una persona cualquiera. El punto es que nuestro profe nos comentó que después de acabado el proyecto, sus compañeros de equipo lo seguían tratando igual como si fuese uno de ellos, lo llevaban a reuniones, cuando salían de paseo, y a veces se lo turnaban para estar con él y tratarlo como un ser viviente. Hasta que una noche, en una reunión que hacían con el muñeco desapareció y nadie lo encontraba. Después de un rato, llegó uno de ellos a la reunión, asustado y sin poder entrar en razón. Fue hasta que lograron calmarlo que el compañero les contó que había visto al muñeco caminando por su propio pie. El compañero repetía: «Vi a Pepe caminando por la facultad». Pepe era el nombre que le pusieron al muñeco. Entonces, mi profesor nos dijo que todos llegaron a la conclusión de que todo el tiempo que estuvieron tratando al muñeco como un ser viviente más, como un miembro más de su grupo, alimentaron un pensamiento colectivo, llegando a hacerlo realidad. Después de eso, mi profesor nos contó que se deshicieron del muñeco y de todo lo relacionado con él. Mi profesor nos comentó que después de esa experiencia, todo su grupo se dio cuenta de lo poderoso que podía llegar a hacer el pensamiento humano. Recuerdo cuando vivía en el pueblo, estaba en secundaria y yo vivía muy alejado de todo. Para convivir y jugar con mis amigos, sabía que, si se hacía muy noche, tendría que caminar bastante y llegaba a cierta parte que se quedaba sin iluminación por los árboles. A veces la luz de la luna hacía que viera un poco mejor por si veía algún animal peligroso. Bueno, lo que pasó en una ocasión fue que un día que me quedé hasta tarde con los amigos, me negué a que me acompañaran el primer tramo, pues a veces lo hacían. Mentí que irían por mí mis padres, no quise molestar a nadie. De camino a mi casa, escuché unas risas entre los matorrales. Al principio pensé que era mi imaginación, pero eran multitudes de risas. Me quedé de pie, viendo a mi alrededor, no sabía qué hacer, si correr o saltarme el cerco y ver qué era, hasta que enfrente de mí se escuchó un ruido y solo alcancé a ver que algo se metió por debajo del cerco. Seguro es un animal, pensé, a veces ellos hacen ese ruido, pero las risas aumentaron y no quise quedarme con la duda. Salté el cerco, me asomé a donde venían las risas y solo vi unas personitas muy pequeñas corriendo para perderse más allá del monte. Recuerdo que ese día la luna llena brillaba muy intenso, no sé si tenga algo que ver, había una calma muy enorme en el ambiente. Terminé corriendo hasta mi casa. Recuerdo que en el momento no le conté a nadie porque ya no me dejarían llegar tan tarde. Aún me pregunto qué serían esas personas pequeñitas, si serían unos duendes o aluches, y por qué reían en ese lugar y si significaba algo. Ojalá algún día alguien me pueda explicar. Hola, sinceramente tengo pocos días que descubrí tu canal y tus historias se me hacen cuando menos muy interesantes. Confieso que antes yo no creía en los temas paranormales, en la brujería y ese tipo de cosas, pero pasó algo en mi familia que me hizo cambiar de opinión. Te cuento. Yo antes vivía con mi madre y mi hermano. Él es menor que yo por 4 años, en ese momento él tenía 18, y se puso de novio con una muchachita que conoció en una fiesta. Él a veces la traía a la casa y la muchacha nos dio una muy buena impresión, se veía como una chica atenta y respetuosa. Pero al cabo de los meses, mi hermano decidió terminar con ella.
Nos contó que la muchacha tenía comportamientos muy raros que nadie notaba a simple vista, que al principio era muy buena, pero poco a poco fue sacando su lado verdadero, se hizo muy fría y manipuladora. Además descubrió que tenía un tatuaje pequeño en la espalda, era como una figura que se asemejaba a un demonio. Nosotros somos unas personas muy creyentes en la casa, somos católicos, y escuchar todo eso nos generó un cierto rechazo hacia ella, así que respetamos la decisión de mi hermano. Pero mi hermano, después de la ruptura, comenzó a enfermarse, a verse muy mal y sentirse deprimido, y él siempre fue un muchacho alegre y sociable. Mi madre y yo tratamos de apoyarlo, con el poder de la oración, y hasta lo llevamos a un psicólogo para que lo atendiera. Pero nada parecía mejorar para él, incluso se ponía cada vez peor. Mi madre platicó esta situación con una de sus amigas, yo estaba presente en la plática, y su amiga nos dijo que esto tenía toda la pinta de ser un amarre o un trabajo de brujería. Mi madre se quedó pensando, y a mí se me ocurrió una idea. Al día siguiente, sin que supiera mi madre, llevé a mi hermano con una señora que hace curaciones, en realidad no sé cómo llamarla, pero sabía sobre este tema a fondo. Revisó a mi hermano y confirmó lo que todos sospechábamos, nos dijo que eso era fruto de algo oscuro y malévolo. Mi hermano ya no dormía, no comía, y su salud se estaba viendo comprometida a un grado peligroso. Yo le pregunté qué podía hacer. La señora me dijo que para que mi hermano estuviera así, significaba que el trabajo que le hicieron era muy poderoso y que estaba muy cercano a él. Muy cercano a él, eso me dejó pensando. En mi casa, me puse a escarbar como loca en el patio, buscando el dichoso amarre, hasta que recordé algo muy importante. Días después de que mi hermano terminara con esa muchacha, ella se presentó en la casa. Nos dijo que venía a despedirse de nosotras, solo estábamos mi madre y yo. Yo no la quería dejar entrar, pero mi madre se tentó el corazón y le permitió la entrada. No sabíamos que estábamos dejando entrar al mal encarnado en persona. La muchacha se sentó y hablamos por un rato. Después se disculpó y se metió a la habitación de mi hermano, con el pretexto de que iba a devolverle un regalo que le había dado, y luego salió con una turbia sonrisa. Al recordar eso, ya había pasado como un mes, así que me metí a la habitación de mi hermano, sospechando que había dejado algo oculto ahí dentro. Revisé el armario, todos los cajones, y nada. Pero fue cuando revisé justo debajo del colchón que encontré ese asqueroso trabajo de brujería. Era una pequeña bolsa con una foto de mi hermano y una de esta chica, acompañado de unas plantas y un polvo raro que yo no sabía qué eran. Salí y quemé todo eso en el patio, y no me quedó más que contarle a mi madre. Ella me ayudó a echar agua bendita por toda la casa, especialmente en la habitación de mi hermano. Gracias a Dios mi hermano comenzó a ver mejoras rápidamente, y ese día confirmé que definitivamente somos las propias personas las causantes del mal en este mundo. Te mando un saludo por si subes mi historia, así como a toda la comunidad que te escucha. En un viaje a Campeche, el dueño de un balneario muy bonito nos contó una leyenda de que en esa zona, hace muchos años, vivió un anciano completamente solo en el monte. El anciano se dedicaba a pescar, sin embargo, era muy humilde. Hasta que un día, en la única tienda del pueblo, pues todos se conocen y es un pueblo chico, cuentan que este señor llegó con un pequeño bolso y comenzó a pedir de todo un poco. El hombre pedía azúcar, frijol, latas de comida, etc. Todos se quedaron sorprendidos al ver que pedía tanto y dudaban de que pudiese pagarlo. Pero al final, del pequeño bolso sacó 2 monedas de oro y con esas monedas pagó. La gente incrédula y chismosa se preguntaban de dónde había obtenido eso y lo comenzaron a seguir hasta su casa para ver si podían ver de dónde sacaba el dinero. El señor echó sus compras en su pequeño bote de madera y comenzó a remar por todo el río. Algunas personas iban siguiéndolo hasta que se les perdió de vista. Al final, aún con tantas monedas de oro, el señor murió completamente solo y en la misma condición de siempre, en su casita de madera cayéndose. En una ocasión, le preguntaron cómo había obtenido esas monedas de oro, y dijo que un día, estando en su casa, un señor bien vestido se le acercó y le ofreció unas monedas de oro. Él supo de quién se trataba, pero accedió a recibir el obsequio. Evidentemente, ese señor era el diablo. Y así fue como obtuvo ese oro. Dicen que antes de morir, les dijo a los presentes que había enterrado su tesoro, un saco de monedas de oro, en alguna parte de esos terrenos. La gente comenzó a escarbar y escarbar, pero nunca lo encontraron. Y ya saben la leyenda, que si vas por el monte y ves una moneda de oro tirada muy bonita, nunca la debes tomar, ya que estarías comprometiendo tu alma con el maligno.
¿Qué tal? Esto me sucedió hace unos meses, ya se lo he contado a un par de amigos cercanos y se asustaron mucho. No sé si fue una experiencia paranormal o simplemente una de las mayores coincidencias que he tenido en mi vida. Yo trabajo como personal de limpieza en un salón de eventos, de esos típicos salones donde se llevan a cabo fiestas de bodas, 15 años y cosas así. Una vez me tocó hacer limpieza, porque esa noche habría una posada de una empresa que rentó el salón. Todo transcurrió sin ninguna anomalía. Solo que al fondo, detrás del área donde se colocan los músicos a tocar, queda una habitación muy amplia donde regularmente se colocan cosas que ya no sirven o no se utilizan, pero que tampoco se pueden desechar. Y ahí había un piano, que yo pensé que estaba roto, por eso estaba en ese cuarto. Yo pasé por esa parte y comencé a escuchar música de piano. Eso me dio un escalofrío porque mis compañeros aún no habían llegado. Por lo regular yo soy el que siempre llega primero, así que me encontraba totalmente solo en ese lugar. Eran las 2 o 3 de la tarde, ni siquiera habían llegado los músicos a hacer sus pruebas de sonido. Es normal que horas antes de un evento vayan los guitarristas, bateristas, pianistas a revisar todo eso. Yo pensé que había alguien ahí dentro jugándome una broma, así que entré, pero el cuarto estaba vacío. Cuando me di vuelta para alejarme, escuché un fuerte golpe detrás de mí y la puerta de metal se cerró sola de un golpe. Me alejé del área espantado y me senté afuera a esperar a mis compañeros. Ellos llegaron tarde y traían un semblante serio. Yo les pregunté si les pasaba algo, que por qué traían esa cara, sin haberles contado lo que me había sucedido hace unos minutos. Uno de ellos me dijo que el pianista del grupo musical había fallecido esa mañana en un accidente. Yo me estremecí y decidí mejor no contarles sobre lo que pasó con el piano. A los pocos días se decidió limpiar ese almacén y tiraron el piano y otros instrumentos, pero de igual forma se sentía una presencia, como si un ser extraño se hubiera quedado ahí. Te mando un saludo y espero puedas compartir mi historia para saber qué opina tu audiencia sobre lo que me pasó. Hace unos 5 años, había estado sufriendo parálisis del sueño casi todas las noches durante semanas seguidas, y me despertaba constantemente sintiendo que alguien me iba a atacar. Cuando entraba en parálisis, sentía como si hubiera algo diabólico en mi habitación. A veces ese ser demoníaco estaba en la esquina de mi habitación, a veces al lado de mi cama, a veces como si estuviera flotando encima de mí. Era una presencia masculina, y siempre daba la sensación de que estaba furioso conmigo. Esa cosa tenía una voz muy distinta a algo que jamás haya escuchado, una que ni siquiera puedo imitar mientras pienso en ella. Solo sabía cómo sonaba cuando entraba en parálisis, si eso tiene algún sentido. Una noche, me dio la parálisis de sueño otra vez, pero esta vez, decidí luchar con esa criatura en mi cabeza. Entonces, comencé a decir en mi mente, no eres real, no eres real, no eres real. Pero ese espectro, grita de manera terrorífica, y luego me dice, oh, ¿en serio? Mira esto. Tan pronto como dijo eso, mi hija, que en ese momento tenía 3 años, comenzó a gritar inconsolablemente en su habitación. Mi esposa y yo saltamos de la cama y corrimos a su habitación, que por fortuna estaba justo al lado de la nuestra. Mi hija estaba levantada y fuera de su cama, en el lado opuesto de la habitación, gritando, temblando de miedo mientras lloraba. Nunca en mi vida la vi tan asustada, ni antes ni después de eso. Ella seguía diciendo que un hombre feo la arrastró hacia el piso. Nos asustó muchísimo. Después, ya que todo se calmó y ya estaba nuevamente en la cama, le dije a lo que fuera ese espectro o demonio, que no me importaba si me atormentaba a mí todas las noches, pero que dejara en paz a mi hija. En los 5 años que han pasado desde entonces, mi hija no ha tenido ninguna pesadilla. Mi parálisis del sueño no ha sido tan grave como en aquel entonces, pero todavía recibo visitas ocasionales. Aunque nunca volveré a desafiarlo. Espero que este video especial haya sido de tu agrado. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte, ya que la mayoría de las personas que ven mis videos aún no están suscritas. Y como ya es costumbre, quiero enviarle un caluroso saludo a los miembros del canal y a todas las personas que han estado apoyando este proyecto. Les mando un abrazo y mis mejores deseos para todos en este 2024. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.